Hola, buenos días o buenas tardes, en este caso, a mi invitado por aquí. Em, Después de pues, esta entrevista, creo que tuvo unos poquitos contratiempos, pero después de ponernos de acuerdo y de lograr compaginar horarios y demás, porque pues no estamos en el mismo uso horario, enos aquí. Estoy demasiado emocionada por preguntarle acerca de este método que él usa y que me parece muy asombroso porque no lo había escuchado nunca y nunca había como hecho clic entre lo que nos va a platicar, que vamos a hablar un poquito de la venta, con este método que él usa, que creo que es bastante único y que pues vale la pena que se conozca por aquí de este lado del charco, como diríamos nosotros los chapines. Así que, Joaquín, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad que me emociona mucho, como ya dije, y quisiera que por favor nos cuentes un poquito de ti antes de iniciar con esta conversación acerca de lo que ya nos vas a comentar de tu programa. Por el espacio y por poder compartir algo que a la gente espero le pueda ser de gran ayuda a nivel ventas y a nivel vida, porque al final las preguntas son utilizadas no solo a nivel comercial, sino también a nivel vital. Y nada, pues ¿quién es Joaquín Totalmente. o qué es lo que hago? Pues la pregunta del millón. Así a nivel resumen, estudié empresariales e investigación de mercados aquí en España, no vimos ninguna asignatura de ventas. Se supone que tendrás que montar una empresa y venderla, pues no vimos nada de ventas. Y desde los 22 hasta hoy me ha tocado vender de todo. Desde los 22 hasta los 28 trabajando para otras personas. Desde los 28 hasta hoy, que tengo 37, trabajando para mí mismo. Eh, Llevo 8 años vendiendo cursos de cierre de ventas. En este caso, enseñando cuáles son las preguntas que hay que realizar en un proceso de venta para conseguir cerrar la venta. Y en Ujú. mi experiencia por cuenta ajena, pues vendí tanto producto como servicio. Vendí banca, vendí mobiliario, vendí muchas cositas. Y nada, en ese proceso de aprendizaje de cómo vender, pues en este caso fui dos tipos de vendedores. El Ujú. primero, que suele ser el habitual, que es el que cree que vender es convencer, y entonces Ok. hablaba mucho, no preguntaba, no escuchaba, simplemente iba y a todo el mundo le contaba lo mismo. Y de repente un día llegó una técnica que se lleva utilizando desde la época de Sócrates, Ok. que son el arte de la pregunta o el arte de la mayéutica. Y entonces Ujú. empecé a utilizarla con mis clientes, empecé a darme cuenta que vendía bastante más Ok. y no solo la aplico en mi día a día, sino la enseño desde hace más de 8 años a vendedores que quieren aumentar su tasa de cierre. Ok. Súper interesante, como dije en la introducción, Joaquín, la verdad que uno de verdad a veces se va como mucho por hablar y hablar y hablar y hablar y dar datos y vas de aquí para allá y hablando y nunca escuchas ni nunca dejas que como que el cliente te hable o tú preguntarle al cliente a ver qué quiere el cliente. Sí, Cuéntame un poquito, porque creo que lo nombraste este método como el arte de la pregunta. Cuéntame qué es este arte de la pregunta y cómo te puede cambiar una venta, porque como tú dices, o sea, vendemos desde nosotros hasta cualquier otro artículo que te puedas imaginar de lo que nos pase por la mente o por la vista. pues nada, lo has resumido muy claramente, Gabriela, y muy bien. Al final es darte cuenta que el protagonista en un proceso de venta es el comprador y no el vendedor. Entonces, el arte de la pregunta o el poder de las preguntas lo que tiene es que le das el protagonismo verdaderamente a quien es el protagonista, que es el comprador. Entonces tiene grandes ventajas para el comprador porque le ayuda a tomar conciencia y a tomar decisiones diferentes o a darse Ujú. cuenta de realidades que igual no está viendo. Y es Ujú. de gran ayuda también para el vendedor porque da mucha paz cuando sabes que el protagonista del proceso de venta es en este caso el comprador. Entonces tú como vendedor no tienes que intentar hacer nada ni intentar llevarle a la persona a ningún lado, sino simplemente lo que haces es preguntar y escuchar para cualificar a la persona que tienes enfrente y ver si, si le puede ser de ayuda o si no. Y si le puede Ujú. ser de ayuda, cuáles son esas preocupaciones que tiene en su cabeza Ujú. que cuando preguntas salen.
Pues si le Ok. preocupa el precio, si le preocupa que no es capaz de implementarlo en su negocio. Sí, entonces el poder de la pregunta es el de todos los recursos que he probado el más poderoso. Hay mucha gente que tiene un funnel muy bonito, que tiene una gran capacidad de atraer leads a su negocio y sin embargo fallan en lo más necesario de cualquier negocio, que es cerrar las ventas. Y entonces trabajo con equipos comerciales y trabajo también con freelance Ujú. que quieren aumentar sus ventas. Ok. ¿Y cómo funciona esto en la práctica, Joaquín? Cuéntame un poquito más de cómo funciona el arte de la pregunta en la práctica. Pues nada, lo primero que hay que trabajar para hacer buenas preguntas es la escucha y la presencia. Es aprender a dominar esa voz que tienes dentro de tu cabeza como vendedor que te está impidiendo escuchar a la persona que tienes enfrente. Entonces, el Ujú. primer trabajo es poco a poco trabajar la escucha, la presencia y la mentalidad de venta. Hay mucha gente que está como muy peleada con la venta, Ok. que intentan vender todos los días y sin embargo no se reconocen vendedores. Entonces, el primer movimiento dentro del arte de la pregunta es hacer las paces con la venta, reconocer de una vez por todas que quieres vender. Y a partir de ahí, darte cuenta que si tú estás nervioso lo vas a transmitir al comprador. Ujú. Entonces, primero otro trabajo de aprender a dominarte a ti mismo para hacer las buenas preguntas. Y luego, en este caso, las preguntas siempre nacen de lo que la persona que tienes enfrente te está contando. Entonces, para eso se necesita una gran capacidad de escucha. Y en Ujú. este caso, enfocado a la pregunta siempre tiene un espacio o tiene un equilibrio entre estructura, entre saber qué tipo de preguntas tienes que realizar en el proceso y también un espacio o una parte de incertidumbre, de tener que estar Ok. muy atento a lo que está pasando en la conversación para meter la pregunta necesaria en cada momento. Sí, a nivel Ok. general es un poquito. Y como todo arte, yo estoy convencido que hasta el último día de mi vida no seré capaz de dominarlo. Yo todos los días aprendo algo a nivel comercial y me da mucha paz pues eso, que el juego de la venta seguramente hasta el último día de mi vida no lo domine al 100%. Sí, por supuesto. Yo creo que concuerdo contigo en el aprender constante y en el tener ese arte de la escucha, porque creo que es interesante esto que decías, o sea, que tienes que estar presente como para saber por dónde va la conversación y saber por dónde tirar la pregunta, porque hay muchas cosas que se pueden decir, pero si no le prestas atención a lo que de verdad está diciendo el cliente y qué es lo que te está requiriendo, aunque no te lo esté preguntando, pues creo que es bastante importante. Mm. ¿Cómo fue que descubriste tú esta práctica? O sea, sé que mencionaste algo sobre Sócrates, yo nunca la había, o sea, de verdad nunca lo había oído, ni mucho menos. Pues el filósofo es súper famoso, pero hizo N cantidad de cosas y se le involucra en un montón de campos. Pero cuéntanos cómo tú lo descubriste. Pues nada, yo al final a Sócrates lo descubrí o bueno, en este caso más que a Sócrates, el poder de la pregunta lo descubrí haciendo Mm. una certificación de coaching. Ah, ok, ok, Hice de una coach. certificación, habitualmente este tipo de certificaciones muchas veces la gente las hace cuando su vida no tiene mucho sentido. Entonces yo la hice en ese momento y mi vida con 37 años sigue sin tener mucho sentido, pero en esa certificación aprendí algo que en cualquier proceso de coaching se utiliza y es la capacidad de preguntar. Ok, Entonces yo esto lo apliqué con mis clientes en ese momento, mientras que estaba haciendo la certificación, estaba trabajando como comercial para una empresa de alambre ok. y en esas salidas comerciales que tenía empecé a preguntar. En vez de hablar yo, dije, vamos a ver cómo es utilizar la pregunta en un proceso de venta. Ujú. Y nada, y de repente me di cuenta que vendía bastante más. Entonces profundicé un poquito más en la técnica, me di cuenta que es algo que se lleva muchos años utilizando en mercados como Estados Unidos, como, Ok, bueno, en muchos sitios que se han dado cuenta del poder de la pregunta. Y yo simplemente desde ese día hasta hoy, pues me seguí formando y seguí profundizando en este gran arte y que para mí es la gran diferencia, ¿eh? Insisto, puedes tener un sistema de ventas perfecto que si realmente luego llega la oportunidad al equipo comercial o llega la oportunidad a la persona o al propietario del negocio y no es capaz de cerrar y no es capaz de hacer una buena sesión de venta, eh, es donde realmente entra el dinero al banco, cuando realmente se cierra la venta. sí, Entonces veo mucha gente muy frustrada en ese paso. ok. Y, por ejemplo, este descubrir dentro de tu certificación y aplicarlo después a tu vida diaria, por así llamarlo, te hizo
O sea, ese cambio en donde viste, bueno, estoy cerrando más ventas, este cambio te hizo, o sea, hacerle el 360 a tu manera de vender y cómo, o sea, cómo hiciste ese cambio, o sea, cómo te diste, o sea, obviamente yo sé que te entraba más dinero en tu cuenta, pero no creo que fue como de que hay una venta y entonces ya, bueno, entonces apliquemos esto para todo. Imagino que haber sido como un proceso en donde te diste cuenta y dije, ah, no, o sea, sí tengo que cambiar esta forma de vender como lo estoy haciendo ahorita. ¿Cómo lo Sí, cambiaste? O sea, ¿cómo te hizo el clic? pues mira, fue un día exacto. Fue un día exacto que lo recuerdo perfectamente y no fue porque entrara más dinero en Genial. la cuenta, porque lo aprendí cuando trabajaba por cuenta ajena, en el Ok. cual yo cada vez que vendía más, ese dinero no entraba en mi cuenta, entraba en la cuenta del responsable de la empresa, o que fue una de las razones también de por qué dejé de trabajar por cuenta ajena. Me frustraba bastante vender mucho y ganar siempre lo mismo. Y Ujú. nada, esto fue al final, Gabriela, un día en el cual estaba de visitas comerciales. Llevaba un día bastante malo, llevaba 6 nos, día de estos que no sale nada, que te cuesta, que vas Sí. encima cansado a nivel mental, te has metido 600 kilómetros en coche, has visitado 6 clientes, te han Wow. dicho todos que no. Ujú. Y me quedaba un cliente en una cooperativa de Guipúzcoa que me caía bastante bien, ya le había visitado un par de veces. Ujú. Y nada, ese día, antes de entrar a ese cliente, pensé, dije, mira, me voy a olvidar completamente de vender. O sea, me voy a Ok. olvidar, simplemente me apetece aprovechar este momentito, disfrutar de la conversación con este ser humano, que me dé Ujú. igual lo que pase, no voy a intentar ni hablar de producto, no voy a hablar de nada, simplemente voy a disfrutar de esta persona que me cae bien Ok. y me voy a coger luego el coche y me voy a ir a casa, que tengo 2 horas de viaje y estoy deseando llegar, tirarme en la cama y acabar este día de mierda. Y, y nada, y con esta persona de repente estuvimos hablando media hora de sus hijos, del negocio, pues de mi material, de cómo se sentía como proveedor, habló muchas cosas Ujú. y sin ni siquiera invitarle al cierre, es decir, sin ni siquiera preguntarle si necesitaba material, cuando terminó la conversación me dijo, oye, Joaquín, mándame un par de palés que estoy justo de este material. Ujú. Yo cogí, anoté el pedido en la libreta, me marché y tuve 2 horas de viaje en el cual estuve pensando y analizando exactamente qué había hecho diferente Ujú. que no había hecho con el resto. Y ahí me di cuenta que había preguntado mucho, que le había dado el protagonismo a la otra persona y que había hecho algo que a nivel comercial es de gran ayuda y es no transmitir necesidad. Me daba Ok. igual si me compraba o no me compraba, me era Ok. indiferente. Ok. Entonces esas 3 bases fueron un poco las que marcaron como esa nueva reflexión, porque muchas veces, Gabriela, y lo he visto en muchos alumnos que he formado, muchas Ujú. veces no es muy progresivo. Es que llega un momento que estás tan quemado y tan aburrido de no cerrar tus ventas que de repente un día empiezas, por ejemplo, a preguntar Ujú. y hay como un clic en la cabeza. Y si encima eso lo acompaña un cierre de una venta o un resultado que no esperabas, Ujú. es como que refuerza un poco la idea de lo potente de preguntar o de la idea de lo potente de probar un camino diferente a nivel comercial. Cuando sabes Ujú. preguntar y escuchar, vender es muy fácil, Ok. porque el 99% de los vendedores lo único que hacen es hablar de su libro, hablar, 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 hasta que llega un momento que el comprador está tan cansado que está deseando marcharse de la reunión. Sí. Entonces, yo de todo lo que he probado, y he probado muchos recursos y muchas herramientas de prospección, si enseño la pregunta es porque sé o mi experiencia me demuestra que es el recurso más potente. Ok. Ok. Mm. Interesante eso que decías que te hace clic en algún momento y el no ir desde la necesidad. Me pareció genial ahorita y tuve como un momento de que, ah, sí, me hizo clic, Mm. porque ir desde la necesidad en cualquier lugar, pues te hace ver como, no sé si es, yo creo mucho en las energías, es como creo que las energías, o sea, como que se conectan y el cliente sabe que está necesitado de vender y entonces tal vez a veces crea una cierta resistencia hacia esa energía de necesidad, lo que te hace tal vez hablar de más y no prestarle atención realmente a lo que el cliente te está pidiendo o preguntando. Ahí está. Y esto a nivel vida, Gabriela, lo habremos experimentado todo el mundo. Cuando de repente hay una época que estás soltero y estás deseando tener novio o novia,
y sales y buscas y no sé qué, no te sale novio ni novia. Y de repente cuando llega un día que dices, madre mía, qué a gusto estoy yo solo, que bien Ujú. estoy aquí en el sofá y esto, y de repente dejas de transmitir necesidad, de repente te surgen oportunidades. Pues sí, Sí, es un tema energético, sí, es un tema de atracción y de realmente, como es dentro, es fuera. Si dentro no hay necesidad. Y cuando muchas veces, a mí esto me costó tiempo aprenderlo, ¿eh? Lo comparto porque a mí me fue de ayuda. Muchas veces da la sensación de dinos. que la necesidad, necesitas tener 1 millón de euros en el número de cuenta para no transmitir necesidad. Y no Ujú. estamos hablando de eso. Estoy hablando de que tu paz interna no puede depender de algo externo. Totalmente. Y ni es interesante frustrarte cuando no cierras ventas y cuando te dicen que no, pero también debe haber tristeza cuando te digan que sí, cuando vendes. Hay mucho vendedor que Sí. conecta con euforia. Cuando Ajá. alguien, y eso también es un desequilibrio mental, eso es que algo de fuera, eh, algo que es externo a ti, te quita tu paz interna. Entonces, la forma de no Total. transmitir necesidad es dominar de una vez por todas esa parte de ti que está apegándose a resultados y rechazando resultados. El Buda ya lo enseñaba hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Sí, estas enseñanzas creo que no son tan nuevas, pero creo que nunca, o sea, nunca les ponemos atención y como que no las tenemos on top of mind. No sé, como que es algo súper simple, porque es simple, y solo nos falta como el aplicarlo, el realmente, como tú decías, no depender de un factor externo para poder sentir paz, felicidad o una cierta tranquilidad y no ir a la vida desde esto de que no tengo dinero en el banco o estoy necesitando el dinero o necesito cerrar ventas. Y creo que muchas veces hay varios vendedores que con esto que estabas hablando sobre los cierres se desesperan, se frustran y hay, de seguro hay mucha gente que dice, pero tal vez sí estoy escuchando o estoy tratando de hacerlo diferente. ¿Crees tú que hay algo que a ellos les falte en ese como tratar de hacer el cambio? Aunque probablemente lo hayan descubierto o no sé, o tal vez no lo tendrán muy consciente, pero ¿habrá algo? Porque pues tú corriste con la suerte de haber cambiado Sí. de un momento a otro y te cambió totalmente la forma de vender, pero habrá gente que como que va pasito a pasito. ¿Qué creerías tú que va fallando en ese camino? Bueno, yo sigo pasito a pasito, Gabriela. Yo ese día que Ok, pasó ese clic no se quedó ahí mi formación o mi forma de cambiar. Yo todos los días hago esos pasitos para ok. reflexionar cómo puedo mejorar mi proceso de venta. El aprendizaje, insisto, seguramente, o yo en mi caso espero, que sea hasta el último día de mi vida y que tenga la, Sí, la humildad suficiente para reconocer que todos los días puedo mejorar. ok. Entonces, para mí la gran clave, para mí la gran clave de la gente que nos puede estar escuchando y que quiere ir mejorando el proceso de venta poco a poco es primero tener humildad para reconocer que no sabes todo, que todavía tienes Ok. mucho que mejorar, que aunque factures, yo qué sé, ahora hay gente igual que nos está escuchando que gane mucho dinero, pues ten como esa humildad de seguir aprendiendo Ujú. y a partir de ahí para mí es como un darte cuenta, una toma de conciencia diaria, un darte cuenta de lo que haces. No es ni siquiera cambiar, sino simplemente es darte cuenta muchas veces de lo que haces o de lo que estás haciendo a nivel comercial. Y eso ya Ujú. de por sí es el 90% del cambio. Ok. Habitualmente la dificultad es cuando estás haciendo algo de manera repetida que no te está trayendo resultados y Ujú. no te paras a observar si eso que estás haciendo se puede mejorar o está bien o se puede hacer de manera diferente. Lo tienes tan integrado. Esto al final, el ejemplo más claro, Gabriela, es, yo al final el mayor clic que tuve es, yo estaba convencido de que vender era convencer, Ujú. que Ujú. vender era hablar de argumentos, era intentar convencer a la persona que tenía enfrente de que lo mío era bueno. Ok. Entonces, si tú no cuestionas esta creencia que tienes, vas a estar toda la vida intentando convencer a la gente. Y sin embargo, va a haber un día que te vas a preguntar, oye, ¿hay otra opción de vender? Ajá. Y entonces de repente surge la otra opción, o una de las muchas que hay, que es, oye, a ver si vender no va a ser convencer. Igual vender es simplemente dar espacio a una persona y hacerle preguntas para que él por sí mismo o ella por sí misma se dé cuenta. Ujú.
Y ese es el poder sí. de la pregunta. Y al final tú no convences a nadie. Tú simplemente lanzas preguntas y la persona a través de sus propias respuestas se convence a sí misma. Se dice a Ujú, sí misma ujú. lo que necesita escuchar a cada momento. Y eso es muy poderoso. Sí, y con esto termino, cuando de repente en una sesión de venta un vendedor te hace una buena pregunta y te toca dentro, después de la sesión de venta puedes estar 2 horas pensando en la respuesta a esa pregunta. Ujú, Y ese es el poder. ok. Y Sí. si te, o sea, por ejemplo, si te cuestionas mucho por ejemplo, vas con cualquier cliente, haces tu proceso, haces todo lo de la venta, escuchas, que el cliente tal vez te pide algo, te pide alguna cotización, o sea, después de esa reunión hay como, no sé, hay mucha gente que viene y se para un momento y toma conciencia y bueno, a ver qué hice, qué vi que me funcionó, o recibí un buen feedback de mi cliente y entonces esto lo quiero repetir, pero esto no. ¿Haces algún tipo de estas cosas? Sí, sí, todos los días, Gabriela, todos los días. Ahora mismo por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, hace una hora de repente Sí, me ha escrito una chica en LinkedIn, oye, yo que me interesan tus ajá, servicios. ok, Le he escrito y le he dicho, puedes ir a mi web y allí directamente tienes explicado. Y ella me ha contestado, me ha dicho, no, ya he estado en tu newsletter, ya conozco en tu web, ya sé lo que haces, quiero hablar contigo. ok, Pues ya está, entonces el paso ha sido, vale, ok, entonces aquí dame tu teléfono y charlamos con calma. Nada más hacer ese proceso, ya empiezo a reflexionar, digo, ¿se podía mejorar de alguna manera? ajá, Tengo que mejorar, en este caso en la newsletter, hablar, porque en este caso era una directora comercial que quería formar a su equipo. ok, Y entonces ya la reflexión es, oye, en la newsletter tengo que hablar de equipos comerciales, formo equipos mm, comerciales, pero en la newsletter no hablo mucho de ello. Entonces, ujú, ¿cómo facilitar la decisión a esa persona? ujú, ¿Por qué en este caso le he pedido hablar con ella? Porque uno de los grandes errores que he cometido, ya no por suerte, porque me di cuenta que era un error, pero uno de los ujú, grandes errores que se cometen es enviar la propuesta por email. Decirle a esta ujú, persona, oye, déjame el email y te mando una propuesta. ajá, Lo he hecho muchas veces hasta que te das cuenta que ahí se termina el proceso. sí, Que cuando envías un email estás muerto. Entonces, ¿por qué en este caso le he pedido el teléfono para hablar con ella? Porque necesito saber cuál es realmente su problema, ok, qué presupuesto tiene, qué está pensando, cómo le puedo ser de ujú, ayuda, y eso solo se puede hacer a través de una conversación, sea teléfono o sea videollamada, me da igual. ok, Pero el proceso de análisis, Gabriela, es diario. Yo a la gente ex- que me escucha siempre le recomiendo lo mismo. Yo tengo un problema. Bueno, tengo uno, no, tengo muchos. sí, Pero uno de ellos es que soy un enfermo de la venta. Estoy 24 horas al día observando cómo vendo y cómo me intentan vender. Me mm, encanta estar en una sesión de ventas sentado yo como comprador, porque ok, estoy analizando a la persona que tengo enfrente y estoy viendo de todo lo que está haciendo qué me está gustando y qué no. ok, Y entonces esto cuando lo haces acelera mucho el proceso. Y si encima ya ok, lo haces acompañado por alguien que te señala, mira, esto es así o esto no es así, si lo haces acompañado el proceso de aprendizaje por alguien que ya ha andado ese camino, por un mentor ok, o por uno que sea, pues el ujú, proceso se acelera. Yo desde hace tiempo, cada vez que tengo que aprender algo, eh, ya no pierdo el tiempo. Ya simplemente miro a alguien que me pueda ayudar en ese aprendizaje y le compro el curso que tenga o la mentoría que tenga y a correr. Y acelero el proceso. Hay sí, gente que por no pagar ese dinero está en prueba y error 4 o 5 años hasta que llega un momento que tienen que cerrar el negocio porque no han llegado ventas. totalmente. Entonces, ya somos mayorcitos para tomar decisiones, ya somos mayorcitos. Ya, o sea, ya creo que la experiencia ya nos dice que hay muchas cosas en las que uno dice, no, es que es gasto, pero la verdad es que creo que es todo lo contrario, es una inversión que uno hace para hacer esos pequeños cambios y para poder ser o alcanzar ese, llamémoslo éxito, a mí no me gusta llamarlo éxito porque pues, es un momento nada más Sí, pero llamémoslo así porque pues, la gente así lo podrá entender más fácil, pero que, o sea, hablando de éxito y todo, habrá gente que todavía te dice, después de haber tú escuchado, mandado tu propuesta, hablado con el cliente, hay gente que todavía se queda, pues no por email, obviamente ya me dijiste que eso no lo recomendarías, pero hay personas que todavía les llamas, te pasas, les escuchas y haces todo tu proceso, que todavía te dicen, sí, yo me comunico contigo, o yo te aviso mm, 2, 3 días después. ¿Pasa eso todavía?
Nada, Gabriela, cuando dominas la pregunta y dominas realmente cuál es tu responsabilidad como vendedor, esas cosas no pasan. O ¿Significa que sea, siempre no, consigues, significa que ajá, siempre consigues el sí? No, no estoy diciendo eso. Significa que cierras todas las ventas. Lo peor que le puede pasar a un vendedor es lo que has dicho, ok, que se le quede sí, abierto la propuesta, oye, lo voy mirando, no sé qué, es lo peor que te puede pasar. Porque no sí, sabes lo que pasa y porque encima estás alargando el sufrimiento de decisión al comprador. Entonces, tu labor sí, como vendedor es conseguir una respuesta. Si es un sí, perfecto. Si es un no, perfecto también. Si es un ok, no, es un buen trabajo del vendedor. Pero tenemos sí, tal miedo al no, tenemos tal miedo a que nos digan que no nos damos cuenta que el no ya, que un proceso de venta siempre empieza con el no, que ya tienes el no, que lo único ujú, que tienes que hacer o que tu juego es intentar darle la vuelta para que se convierta en un sí. Y que lo más seguro es ok, que pase pocas veces, que la respuesta habitual del cliente va a ser no. ¿Por qué? Pues porque el ser humano vivimos asustados, ujú, porque vamos por la vida asustados, entonces es más fácil cuidar ese dinero que no quieres dar que realmente darte cuenta del poder de aprender algo nuevo y de las oportunidades que se te abren. Yo en este caso, Gabriela, yo por ejemplo, habré en los últimos 6 años, 5 o 6 años, habré invertido más de 20.000 euros en formación ok, y lo he recuperado por tres. ujú, Toda formación que he hecho que realmente he creído que me merecía la pena, lo he recuperado a nivel económico. También te digo, cada vez que voy a una formación, voy a cuchillo. O sea, no soy de estos que ve la formación y no hace nada. Implemento como un loco, exprimo como un loco al mentor hasta que realmente integro la idea que me está tratando de compartir. ok, Y eso es responsabilidad del alumno, no del mentor. Veo mucha sí, gente, a mí me sorprende, Gabriela, cuando de repente alguien me compra un ajá, curso, un ajá, infoproducto o lo que sea, y lo compra y no hace el curso, no lo entiendo. sí. Yo no lo entiendo. Para qué te pagó plata? ¿Para qué invirtió su tiempo o sea, no sé si investigó, no, pues, pero hay gente que solo se mete porque sí, y como tú dices, no le saca provecho, no le invierte tiempo, Sí, y es una pena, realmente. yo no lo entiendo. Yo a nivel mental no lo entiendo. Es más, cuando yo llevo haciendo 8 años la misma mentoría, es una mentoría que ahora en estos momentos es individual. Estoy 3 meses Ajá, con una persona y en la mentoría soy muy insistente con esta idea. ujú, Aplica, integra. Tú eres el maestro, no soy yo. Yo te acompaño. ujú, Pero la sí, maestría realmente se consigue en tu propia experiencia. Hay mucha gente que va coleccionando y lo veo mucho, ¿eh? Lo veo mucho sí, porque yo en su momento también lo vi en mí mismo. Gente ujú, que vas coleccionando conocimiento a nivel intelectual, pero no lo sí, aplicas. Entonces, cuando tú no aplicas, el conocimiento no se convierte en sabiduría, se queda sí, simplemente en conocimiento. Y de ahí sí, la importancia de aplicar. Sí. sí. Y hablando de aplicar estos conocimientos, ¿hay alguna pregunta que sea como más poderosa de hacer a la hora de, o que tengas así un set de 5 preguntas de que tal vez sí, la gente obviamente habla de muchas cosas cuando estás en una reunión de ventas, ¿verdad? Pero hay preguntas clave que tendría uno que tener como en mente o en, no Pues sé, mira, en algún sí, checklist o lo que sea. en el cavi.com se pueden apuntar al newsletter, el cavi con C y con Ajá, V, y ahí pueden apuntarse a la newsletter y ahí mando emails diarios sobre cuáles son las preguntas a realizar. Y en este caso, yo la más importante o la que siento que es importante que me apetece compartir ahora es la de cuál es tu mayor problema en este momento. ujú, El ser humano es egoísta por naturaleza, lo que queremos es resolver nuestros problemas a través de soluciones. Cuando un ujú, vendedor realmente detecta cuál es el problema de la persona que tiene enfrente, va a estar mucho más cerca de saber si le puede ser de ayuda o no. Y entonces ahí sí, ujú, el canal será el producto o el servicio que le puedas ofrecer. Pero el 90% de un proceso de venta exitoso es detectar realmente el problema de la persona y cuantificar a nivel económico qué precio está pagando por no solucionarlo. ok, Te voy a poner un ejemplo. Yo muchas veces pregunto, sí, ¿cuál es en la sesión de venta? ¿Cuál es tu mayor problema en este momento? Pues mira, que me gustaría ujú, llegar a más clientes, que me gustaría ujú, llegar a clientes más altos o que me cuesta cerrar mis ventas. ujú, Ese ya es el problema, ya está detectado. Y a ok, partir de ahí ayuda mucho a ayudar a la persona a reflexionar sobre cuánto dinero está dejando de ganar por no cerrar sus ventas ujú, o cuánto dinero está dejando de ganar por no saber cómo llegar a clientes.
Porque lo que sí saben cuando yo les hablo de mi servicio es el precio. En este caso, Ajá. la mentoría ahora tiene un precio de 2.600 euros. Es un precio ridículo para 3 meses mano a mano conmigo. Es un precio que está muy fuera de mercado o muy, muy barato, muy económico, teniendo en cuenta que es individual. Ujú, Pero a mucha gente se le disparan los miedos. Madre mía, 2.600 euros. Entonces, cuando tú realmente empiezas a preguntar, ¿qué necesitarías para recuperar la inversión? Y te dicen, pues mira, con meter un cliente nuevo ya la recuperaría. Vale, pues entonces ya la persona se da cuenta que luego a partir de ahí todo lo que gane son beneficios. ujú, O de repente le puedes preguntar, oye, ¿cómo te puede ser de yo en esto? Y la persona te dice, ¿esto se puede financiar? Pues ujú, le preguntas, oye, ¿qué financiación te cuadraría? Mira, ujú. ahora 2.600 de golpe igual es mucho, pero si podría pagarlo en 3, pues me ayudaría. Vale, ¿hay algo más que te impida el hecho de tomar la decisión o solo es el pago? El pago, pues ya está, no hay problema. Fináncialo y trabajemos. Ok, Entonces muchas veces ahí surgen otras objeciones y es que no es el precio, sino que es que la persona no se cree capaz, que ok. tiene demasiado miedo, Ujú, que, bueno, hay muchas cositas que a través de preguntas van surgiendo. Es como una cebolla que vas quitándole pieles hasta que realmente, habitualmente la decisión final suele ser, o por lo menos en mi caso, cuando yo estaba en el otro lado y tengo que comprar un curso, ujú. la decisión final siempre es, ¿me veo capaz o no me veo capaz? Ok, Para mí esa es la objeción. ok. Siempre es la misma. Cuando voy a comprar un curso, ahora por ejemplo estoy pensando en hacer una mentoría que cuesta 3.000 euros. Pues la reflexión es constante, ¿me veo capaz? ¿Me apetece hacerla? ¿Tengo tiempo Ujú, y quiero dedicarle energía a esto o no es el momento? ujú, Entonces, ahora ha sido un no porque ahora en verano me apetece descansar. ujú. Y en septiembre, a partir de ahí, si el vendedor que está intentando vendérmelo es inteligente, en septiembre me llamará e indagará en cómo estoy a nivel prioridad en esto. Sí, Sí, pero es un juego muy divertido, es un juego. sí, no, la verdad que creo que todo es un juego al final en la vida. Es como, justo, o sea, me apetece, no me apetece, quiero descansar, no quiero descansar. Eh, es una decisión bastante simple y mucha gente como que no la toma también por esos miedos que estabas diciendo Mm. y por tal vez creencias que tienen de gente anterior o de los papás o lo que sea, pero sí es como muy común ver que la limitación es bastante tonta, por llamarlo así, pero al final y juega un papel bastante importante en cuanto a si puedes o no mejorar o salir de la situación de donde estás. Em, y pues tratar de jalar ese curso y de sí integrarlo y practicarlo, porque como Mm. dices, hay mucha gente que se mete a cursos y es como, entra, sale y adiós, me olvidé del curso y ya borré cassette mañana. Em, pero creo que sí, ese integrarlo, esa practicar y ese querer hacerlo, creo que marca la diferencia eh, en todas las personas. Y hablando de emprendedores y de cómo iniciar, porque hay mucha gente que creo que es emprendedora y está tratando de vender su idea nueva, ¿crees que hay algún error común en cuanto a un emprendedor queriendo vender lo que sea que quiera vender? Porque ahora hay emprendedores de todos tipos y tamaños. Pues sí, mira, Gabriela, yo doy muchos cursos a emprendedores en fase inicial porque el mayor problema que suelen tener es la venta. Y el Ajá. mayor error de todos es ese, es no intentar vender. Ujú. Lo que valida el modelo de negocio es las ventas, no que alguien te diga que es muy bonito lo que haces o una ronda de financiación. Lo que Ok. realmente valida el negocio son ventas, que alguien saque la tarjeta o saque el número de cuenta y te haga una transferencia. Eso es la Ajá. mejor validación de modelo de negocio de cualquier negocio. Entonces, ¿cuál es el mayor problema? Que la gente no es consciente de que si quiere emprender va a tener que vender. Ujú, Y a ujú, partir de ahí tú puedes elegir cómo quieres vender. Si para ti vender es insistir, es esto, o realmente es preguntar y escuchar. Yo enseño la pregunta porque es una forma muy amable de vender. sí, De una vez por todas conectas con seguridad y tranquilidad en un proceso de venta y preguntas y indagas. Y tu objetivo es todos los días hablar cuanto más gente mejor. Pero sí, Gabriela, el mayor error que veo es si una persona está escuchando en este momento, está pensando en arrancar el negocio o está en primeros años y ve que le cuesta, pues que meta de una vez por todas esa idea en su cabeza.
tengo que intentar vender todos los días. Lo único que tengo que hacer todos los días es vender. Y Ok. el resto ya se hará, pero todos los días centrado en cómo vender. Yo en este caso recomiendo muchas veces el teléfono. El Ajá, coger el eso te iba a hábito. preguntar justo, como que se ve mucho de que WhatsApp, email, lo que sea, pero cabal, yo creo que eso marca mucho la diferencia, por lo que me has dicho. Sí, incluso nada de WhatsApp. Yo no estoy hablando de WhatsApp. Yo estoy hablando de llamar, Gabriela, de coger el teléfono, hacer una Sí, sí, lista sí. de, sí, como de 50 empresas y pum, y darle. Ok. Y hablar y al principio te va a salir mal, al principio te va a temblar todo el cuerpo, al principio se te va a mover la tripa y va a parecer es un infierno, hasta que llegue un momento que poco a poco aprenderás a dominar eso que se mueve y llegará un momento que todos los días harás llamadas y no pasará nada. Simplemente aceptarás que una gran parte del proceso de venta es rechazo, que va a haber mucha gente Ujú. que te va a decir que no y algunos que sí, que es pura estadística, que no es más, que no es algo personal, sino que un Ya, proceso de ok. venta de 10 personas, 8 te van a decir que no, uno te va a decir mándame un email y lo voy mirando y tú estás buscando exactamente el que te va a decir que sí, que es uno de 10, siendo Ok. optimistas o siendo pesimistas, dependiendo un poco del mercado. Sí, sí. Sí, Ok. Y, por ejemplo, si te topas mucho con gente que no acepta el no. O sea, en el sentido de que ha recibido mucho rechazo y entonces está como en mucha resistencia y te dice, pero es que yo ya he hecho 1000 cosas y he llamado a 1000 gentes y de todos modos me dicen que no, ¿qué hago? pues nada, se podría analizar muchas cosas, se podría analizar cómo está haciendo la llamada, se podría analizar la Ujú, oferta, se podría analizar ujú. muchas cosas. Pero si alguien se está empujando a mejorar, tarde o temprano mejoras. Si no hay duda en ello. Yo aquí puedo contar mi caso personal, Gabriela. Yo Sí, por cuando favor. llevé mi negocio de presencial a online, Ujú. tardé año y medio casi en conseguir mis primeros clientes online. Ok. Año y medio. Lanzamiento cada 2, 3 meses y no era Ajá. capaz de que alguien me pagara por un curso online. Ok. Entonces, eh, ¿cuál fue el gran aprendizaje? Lo primero de todo, ahí me di cuenta de un jogging que no conocía, que era un jogging muy constante, que no había dudas en que Ajá. lo iba a sacar. O sea, no conocía ese jogging y de repente lo descubrí y dije, uy, año y Sí medio, existe. pum, 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 dale que te pego, no, 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 no. Y el tío seguía, seguía, seguía. Ok. Y luego realmente surgió a la superficie una creencia que era lo que me estaba impidiendo conseguir resultados y que si no hubiera Ujú. hecho ese trabajo no hubiera surgido. Y es la creencia de que lo online no era tan bueno como lo presencial. Tenía como esa Pero esa creencia era tu muy. creencia, Sí, obviamente. esa era mi creencia, la tenía muy arraigada y entonces yo a mí mismo me saboteaba. El primero que no Sí. quería vender era yo. Ujú, ujú, Entonces, hasta que no analicé esa creencia y no me di cuenta y no acompañé a gente a nivel online y me di cuenta que, pues, que conseguían grandes resultados y que podía acompañarles durante más tiempo, no fui capaz de aumentar los resultados a nivel online. Entonces, sí, a mí lo que me salvó de ese proceso es no meter dudas en mi cabeza. Yo sabía claramente que lo iba a conseguir y ok, estaba dispuesto a pagar el precio. ok. Año y medio, de lanzamientos. Imagínate si hubo gente que me No, dijo que no. sí. Sí, no, has de haber recibido por lo menos unos 325 nos, ¿verdad? Sí, pues si lo ponemos en uno por día, pero sí, o sea, yo creo que la persistencia creo que es lo que saco como de valor en tu caso, por ejemplo, porque hay mucha gente que con el primer no dice, ah, Lara, o sea, ¿qué voy a hacer? Ya me dijo que no, este cliente no puedo vender y se frustran y entran en esa creencia que hablabas tú de ya no soy capaz o no lo voy a poder hacer o no puedo vender, que realmente no la van a tener muy consciente. Muchas personas pues no lo tienen consciente y culpan al exterior al final de cuentas. Sí, Eh, pero sí, o sea, es interesante porque creo que mucha gente se va por eso de las creencias y no lo tienen consciente. Como vendedores se va mucho por, voy a enseñar este apartamento o esta casa o este piso y pues sí me mostró interés, pero no creo que me compre. Y yo creo que ya con esa creencia ya no vendieron. O me equivoco, no sé qué piensas tú. sí, lo transmites, pero aquí cada uno tiene su mochila y sus historias. Realmente lo interesante, y por eso también la pregunta, no hace falta que el comprador conozca tu mochila. Sí que se transmite de alguna manera
pero Ujú. cuando tú empiezas a preguntar, pones al otro el protagonista como protagonista y ahí una de las grandes ventajas es que no ven tu mochila. Tú Ok, puedes estar, yo qué sé, en un mes súper justo de ventas, que no estés vendiendo nada y que vayas ahogado, y sin embargo ok, puedes conectar con una parte de ti que no transmita necesidad. Y ok, el comprador que tienes enfrente no lo va a ver, que ese mes vas ok, justo. Y sin ya. embargo pasa al revés también. He visto gente que factura millones Ujú, y que cuando están en sesión de venta transmiten una necesidad y una inseguridad que digo, no lo entiendo. ujú. Entonces, bueno, pues al final cada ser humano con su mochila y con sus historias, todas son bonitas. Ok. Y, y sí, al final la venta es una gran herramienta de autoconocimiento, es una de las partes que a mí más me gusta. Sí, no, se nota de verdad que te gusta lo que estás haciendo Ujú. y que transmites, imagino en la mentoría, todos esos conocimientos que ya has aplicado tú y que te han funcionado. ¿Qué fue como lo que te hizo a ti el querer, o sea, el aprender y seguir aprendiendo, el escuchar a un cliente y, y decir, bueno, o sea, no importa que me lo pague en plazos, pero me va a pagar el precio que estoy cobrando, ¿no? Que hay mucha gente que pide como descuentos o mire que, no sé, o sea, bájenme un 50%, un 25%, pregúntele al propietario si me puede bajar el inmueble de costo. ¿Cómo aprendiste a preguntar y escuchar y no, o sea, y no bajarle ese costo o ese valor que tiene tu mentoría o el inmueble o lo que sea que estés vendiendo? Pues mira, es fascinante, Gabriela, como voy a traer una frase que ya he dicho en el podcast y es que como es dentro es fuera. Ok, Es fascinante ver como cuando alguien está peleado con el dinero o no se siente merecedor de dinero, una de ujú, las objeciones que más le ponen es dinero. ok, Lo he visto mucho, es fascinante cómo nos ayuda la vida a trabajarnos nuestras movidas. Cuando alguien realmente no se siente merecedor del dinero que está cobrando, por ejemplo, o que está pidiendo, ujú, se va a encontrar mucho comprador que le va a pedir descuentos, que le va a poner objeciones en torno al precio. Y si te ok, pones finalmente a pensarlo, es bonito darte cuenta, porque realmente es la vida intentando o invitándote a darte cuenta que eres merecedor de ese dinero y que tu mentoría vale eso de lo que pides o más. ujú, Yo en este caso eh, no se me da la objeción del precio, ok, pero porque también lo digo muy claro. O sea, si quieres entrar conmigo en una reunión de venta, en el cuestionario inicial que has tenido que rellenar te pone bien claro el precio. Te pone la mentoría ujú, cuesta 2.600 euros. ¿Estás? ¿Quieres seguir hablando conmigo? ujú, Y entonces eso ya filtra mucho a la gente. sí, Y a partir de ahí la objeción puede ser, oye, ¿cómo puedo pagar estos 2.600 euros de una manera más amable? Pero ya estamos hablando de financiación, no de te quiero bajar el precio. ujú, sí, que es Y diferente. sí, a mí no se me ha dado nunca, que de repente alguien me negocie el precio de la mentoría en una reunión. No se me ha dado, no sé si... O sea, lo que pasa es que no sé si es como cultural, pero mm, en, en Latinoamérica somos mucho como de negociar el precio. Y no porque, a ver, tal vez a veces, y sí tenemos el dinero, pero como que, no sé, hay veces que pasa que queremos algo o sentir como que tenemos algo de regreso, una ganancia extra, por así llamarlo, que sí, creo que es como muy cultural, porque creo que en Europa no, o sea, como me está diciendo, creo que no pasa. pues nada, ahí está el vendedor para decir no, no hay ganancia extra. Este es el precio y punto. Y te mantienes firme. Si el vendedor transmite inseguridad en eso, el comprador lo huele y entonces es cuando vas a pedir precios. O cuando Ok, vas a pedir descuento, o vas a pedir lo que sea. Pero si ok, tú eres un vendedor que realmente sabe sí, y tiene integrado que va muy barato, ujú, es decir, que su precio es merecedor de ese dinero y que vale bastante más, ujú, se transmite también. Yo lo traslado siempre. Yo insisto, mi mentoría cuesta 2.600 euros. Es, para ser individual y para todo lo que se ve y para todos los resultados que consigue la gente, está regalada. ok, ok, Entonces, quizás como lo creo tanto y lo tengo tan integrado, no se me da en sesión de sí, venta que alguien me regatee o me pida. Sí. sí, por Entonces, al supuesto. final es, pues eso, al final, como es dentro es fuera. Cuando realmente el vendedor se ha trabajado esas historias, no lo va a proyectar en el comprador. Sí. Ok. Y hablando de precios, yo no sé tampoco si es cultural o no, pero ¿qué piensas de las promociones o
las como sales que sacan o ofertas que puedan sacar, dándote como un bonus o como un adicional, no necesariamente bajando el precio, pero ¿qué piensas de eso a nivel venta? O sea, ¿tiene alguna adición o te hace vender más o no? Pues ¿Qué sí, piensas? mira, Gabriel, al final algo que tiene que tener toda oferta es tensión de compra. Ujú, Tensión de compra es algo que puede ser un descuento, puede ser algo que tú entregas, puede ser lo que sea, que invite a la persona a que le quede claro tomar la decisión antes de una fecha. Entonces, esto va conectado con un ángulo que es de gran ayuda a nivel comercial, que es el miedo a perder algo. Cuando el comprador ok. tiene miedo a perder algo, pues va a tomar una decisión firme, un sí o un no. Entonces, Mm, a partir de ahí, la importancia de las tensiones de compra y algo que hay que tener muy en cuenta, y lo he visto mucho, que es una gran cagada, es no cumplir tu palabra, es decir, hasta el 31 de julio es la oferta. Y ok, de repente ves ajá, que el 1, 2 de agosto, el 3, oye, la gente sigue preguntando y entonces de repente escribes en un post, oye, que como ha habido mucha demanda, decido ampliar la oferta hasta el ok. 6, estás faltando el respeto a tu palabra. Vale bastante O más tu sea, palabra. error, ajá, Sí, es un gran error, sí. Vale sí. bastante más tu palabra que 300 o 1000 euros más que puedas ganar por dos o tres opciones más que te den. Entonces, esto es lo primero que deberíamos de tener en cuenta. Y segundo, a mí algo que me enseñaron y que me fue de gran ayuda es cuidar mejor o mejor o igual a la gente que Ujú, ya te ha comprado que los nuevos que te van a comprar. Si ok, lanzas una oferta, lanzas una promoción, lanzas lo que sea, el primero que lo tiene que recibir es el que ya te ha comprado en anteriores ocasiones. ujú, Y esto, por ejemplo, lo estoy viendo mucho porque antes este era un gran fallo que hacían las compañías de telefonía aquí en España, que ajá, ofrecían ofertas súper agresivas a compradores nuevos y sin embargo se olvidaban de los viejos o de los que ya éramos clientes. ujú, Y ahora veo muchas compañías que ya lo han solucionado, que cada vez que ofrecen algo, un descuento o algo al cliente nuevo, a ti como cliente te lo dan. Pues oye, ujú, 25 gigas ahora son 50 y te mandan un mensaje. Oye, pues ahora 50 gigas porque llevas con nosotros como cliente. Vale, bien. Pues bien, estás haciendo las cosas bien. ujú, Entonces, sí, a tu respuesta, sí, las tensiones de compra son necesarias en un proceso de venta. ok. Y por ejemplo, si llega un cliente y terminas tu promoción hoy, por ejemplo, pero ya te había preguntado y no te compró y no llegaron a nada, te dijo que no, tal vez después. Se acaba la promoción y al día siguiente te llama. Mira, te quiero comprar y quiero la promoción que tenías al día de ayer. ¿Todavía la haces? Creo que la respuesta es clara, Gabriela. En mi caso, mi palabra vale más que un Ok, posible beneficio, pero es una ok, reflexión de cada individual, de cada vendedor. Yo no soy quien ok, para dar aquí qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Yo sé lo que yo hago. Y es que mi ok, palabra vale bastante más que dos o tres ventas nuevas más. Y se ok. me ha dado casos, ¿eh? El último lanzamiento, por ejemplo, Sí, un cliente me escribió por WhatsApp, me dijo, oye, que se me ha pasado la fecha para la hacer la fecha. compra, no sé qué. Si le hubiera podido decir, oye, pues mira, el carro te lo abro ahora, entras y ya está. Ujú, Pero es una falta de respeto a mi palabra. No solo a mi palabra, sino a la gente que ha comprado antes de la fecha que yo he dicho. ujú, Entonces, como el mundo es muy pequeño y estas cositas la gente se enteran, pues yo ujú. recomiendo no hacerlas. Ok, ok, Sí. perfecto. Em, y en cuanto al líder, o sea, siempre hay como un líder o un, no sé si es algo, alguien de marketing, una persona que lidera el equipo de ventas. ¿Qué, qué característica consideras que es la que tendría que tener alguien que lidera un equipo de ventas? Ah, pues mira, para mí el recurso más potente es el ejemplo. Ok, Yo los jefes y los líderes que he tenido en mi vida y que tengo que los veo como líderes es porque son ejemplo, porque hacen lo que predican ok, con el ejemplo. Entonces, para mí eso es una de las grandes claves. Y segundo, pues yo formo muchos equipos comerciales. El primero ujú, que tiene que darse cuenta que el equipo comercial necesita ayuda y necesita, en este caso, una mano a nivel comercial es el director comercial o la directora. Cuando se da cuenta, entonces invierte en formación para el equipo. El ejemplo que te he puesto hoy real, en este caso de la chica que me ha escrito en LinkedIn, es una directora comercial ujú, que quiere hablar conmigo para luego hablar con el gerente y ver si formamos al equipo y le echamos una mano. ok, Entonces, sí, ayuda mucho cuando formas al equipo
y encima alguien externo, que no alguien de dentro, porque cuántas veces he ido yo a formaciones que la directora comercial estaba insistiendo en en una idea durante 6 meses y no le hacían ni caso, y de repente llega alguien externo de la empresa, en este caso yo, y traslado la misma idea y el equipo la empieza a aplicar. Y la directora comercial no lo entiende y dice, joder, pero si les llevo diciendo esta idea 6 meses. Ujú. Pues el poder de contratar a alguien externo es que no hay ese vínculo con el equipo. Ok. Entonces funciona bastante mejor que dar. El otro día, mira, hace poco hablaba con una directora comercial que era ella la que daba la formación de ventas. Eso justo te iba a preguntar. Ajá. Sí, entonces está bien también, seguro que tiene mucho que aportar, pero bueno, pues al final un punto de vista externo ayuda a que el equipo, para empezar, no tiene vínculos con la persona de fuera. Yo voy a una empresa a trabajar con el equipo, no tengo vínculos, no conozco de nada a esas personas. Sin Ujú, embargo, con la directora comercial o el director, si estás todos los días 8 horas, ya hay como ciertos arraigos. ujú. Entonces, una de las ventajas de que sea alguien de fuera es eso. Y segundo, que al final lo que buscamos todos es aumentar ventas. Entonces, no hay mejor inversión que en ventas. Perfecto. Yo creo que ahorita me quedé sin preguntas. La verdad que ha sido una Bueno, ya llevamos conversación un ratillo, Gabriela. Si quieres ir bastante cerrando, interesante. sí, ha sido potente. No, no, o sea, ha sido súper interesante y ajá, o sea, como que he hecho bastante clic con algunas de las ideas que has dado y en cuanto a mucho a dominar la mente, que creo que al final de cuentas siempre regresa a eso, cualquier área de la vida, es impresionante, pero justo también estoy haciendo una certificación y todo regresa a uno, todo regresa a cómo puedes controlar tu mente, cómo puedes descubrir esas creencias que no sabías que tenías. Eh, pero sí, yo la verdad que me quedo con todo el tiempo y el conocimiento que nos diste. No sé si tú tengas algo más que agregar. Pues nada, lo dicho, si alguien más quiere profundizar en todo esto o gente que nos esté escuchando, elcavi.com con C y con V, elcavi.com, ahí mando un email semanal y diario habitualmente para hablando sobre preguntas y ventas, sobre todo esto que hemos estado hablando, cómo aplicarlo. Y nada, encantados de que se pasen por ahí por la newsletter y les pueda ser eso de ayuda. Y nada, así como terminar o como forma de terminar, pues a mí algo que me dio mucha paz como vendedor es sentirme orgulloso de ser vendedor. Entonces, Ok, cualquier persona que nos esté escuchando que sea vendedora a nivel profesional, porque vendedores somos todos, pero alguien que se dedique a nivel profesional y sea vendedor, pues que de una vez por todas, si no se siente o está peleado con la venta, que pueda hacer este movimiento de, oye, enhorabuena por ser vendedor, de mi parte y de corazón, enhorabuena. Estás haciendo uno de los grandes trabajos y uno de los más necesarios en cualquier empresa. Así que totalmente. aquí tienes un compañero de batalla. Ah, Sí, seguro, seguro muchos de los, bueno, todos vendemos todo en algún momento, así que la verdad que muchísimas gracias, Joaquín. Ha sido un gusto, un placer tenerte por aquí. Vamos a compartir todas tus redes, todos tus contactos para que cualquier persona que nos esté escuchando, como tú dices, si quiere profundizar más en esta plática ya con Joaquín, la verdad que creo que vale bastante la pena. Yo aquí pues me despido en este episodio. Nos estamos viendo próximamente y por favor escúchenos, denos like y les vamos a compartir toda la información de Joaquín, como ya dije. Así que Joaquín, muchísimas gracias. Te esperamos en cualquier otro episodio. El espacio es tuyo, el espacio, y pues nada, ya te mando saludos hasta España. fuerte abrazo, Gabriela. Gracias, Joaquín.